Han ido revisando paso a paso aquella carta, punto por punto, y han ido llegando a la conclusión de que esa carta no es extraña, sino que es un suceso hecho de antemano, planificado de antemano en la oscuridad para llevar a cabo este plan maquiavélico del gobierno mundial. Ahora, pero la carta decía la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial y también la Tercera Guerra Mundial. Todo el mundo en el que habitamos en la actualidad, aún no hemos experimentado todavía la Tercera Guerra Mundial. Pero en esa carta está explicando cómo va a ocurrir la Tercera Guerra Mundial. Entonces, si la Primera Guerra Mundial ocurrió tal y cual como dice la carta, la Segunda Guerra Mundial ocurrió tal y cual como dice la carta, es de manera natural esperar que la Tercera Guerra Mundial ocurra de la misma manera como la carta menciona. Y yo he querido traer esta noticia para vosotros, iglesia, y mis hermanos que me escuchan en otras partes. El contenido de esta carta y con la interpretación bíblica acerca de la Tercera Guerra Mundial, porque la primera y la segunda ya le expliqué la semana anterior, pero hoy quiero explicarle de la Tercera Guerra Mundial y quiero hacerlo a la luz de la Escritura. Extrañamente ya estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial, solamente que no nos hemos dado cuenta. Está pasando en nuestra sociedad más o menos lo que ocurre con el cuento o la historia de la rana. Se dice que a la rana, para cocinar una rana, hay dos maneras de hacerlo. La una, hervir el agua ya hirviendo y colocar a la rana viva, y la rana va a darse cuenta que la están matando. Pero hay otra forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es tomar a la rana y colocarle en el agua que está tibia. Y cuando la rana toca el agua tibia, dice: wow, esto es jacuzzi. Esto es súper que delicioso. Y esa rana está disfrutando en el agua tibia. Y es colocada esa agua tibia sobre una llama, sobre la cocina, encendiendo una hornilla caliente, pero a fuego lento. Y dice que la rana no se da cuenta cuando el agua empieza a subir la temperatura poco a poco, poco a poco. Cuando la rana se da cuenta, ya está cocinada. Entonces, de la misma manera, la Primera Guerra Mundial, ¿cómo fue? Colocaron a la rana dentro del agua hirviendo. Todo mundo saltó y conoció la Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, de la misma manera. Pero la Tercera Guerra Mundial, han colocado la hornilla y han colocado la fuente de agua y colocaron al mundo y a la sociedad allí, y a fuego lento ya está hirviendo, y aún todavía no nos damos cuenta que estamos ya en la Tercera Guerra Mundial. El mundo está caotizado cada día más mediante el cambio de leyes. Si viene un gobierno capitalista, cambia leyes en favor del capitalismo. Si viene un gobierno socialista, cambia leyes en favor del socialismo. Si viene un gobierno comunista, cambia leyes en favor del comunismo. Y si viene un gobierno totalitario, fascista o sionista, cambia leyes de acuerdo a su necesidad. Entonces, la ley se introduce con un solo objetivo: para degradar y denigrar y seguir acabando con la sociedad, y para que el pecado siga aumentando. Para lograr tener un gobierno mundial y totalitario, para que todos los gobernantes del mundo se inclinen a una sola constitución y a una sola ley y a un solo mandante y a un solo gobernante, deberán propiciarse de manera urgente 3 guerras mundiales en el mundo. Y después, al final de la Tercera Guerra Mundial, todos se inclinarán hacia un gobierno mundial. ¿Qué tan fácil y sencillo? ¿Cómo va a ocurrir? La Primera Guerra Mundial debe propiciarse para que se pueda permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares de Rusia. ¿Quiénes eran los zares de Rusia? Los zares de Rusia eran los emperadores que tenían el gobierno absoluto antes de la democracia, antes del comunismo, antes del socialismo, antes de todo eso que se conoce como la política hoy por hoy. Antes existía solamente la monarquía, existía solamente el imperio que gobernaba, nada más. Eso era lo que existía antes. El imperio otomano, el imperio asiático, los imperios. Y en cada imperio, en la cabeza de un imperio, se encontraba un rey.
se encontraba un jeque, se encontraba alguien que gobernaba y eso era todo. Había un orden de esa manera. Por lo tanto, los zares de Rusia eran los amos y señores que gobernaban prácticamente el mundo de ese entonces. El comunismo internacional se fomentará y alcanzará al resto de los países del mundo. En la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional. ¿Qué ocurrió entonces en la Segunda Guerra Mundial? El comunismo, que era solamente nacido y creado en Rusia, se esparció por Latinoamérica, Centroamérica, por diferentes partes del mundo, continente asiático, se esparció por todas partes. Y hoy tenemos comunistas por todo lugar. Tal y cual como dice la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿con qué objetivo el comunismo iba a ser llevado internacionalmente? Con un objetivo diabólico y maquiavélico. ¿Para qué? Para frenar, para contrarrestar, para ponerlos a pelear con la cristiandad. Recuerda que el comunismo niega la existencia de Dios. El comunismo se va en contra del conocimiento de Dios. Pero la cristiandad cree en Dios. Entonces, el comunismo internacional se fortaleció en la Segunda Guerra Mundial para contrarrestar el cristianismo en todas las partes del mundo. Entonces, dice la carta, entonces la cristiandad será constreñida y controlada hasta el tiempo que la necesitemos para el cataclismo social final. Como el cristianismo va a ser perseguido por el comunismo, entonces los cristianos van a estar en la duda de que si hay Dios, no hay Dios. Esa duda que dentro de ti a veces salta. ¿Será que hay Dios? ¿No te ha pasado eso a ti? ¿Será que hay Dios? ¿Será que en realidad hay un cielo, hay un infierno? ¿O será nada más que nos dijeron, nos comentaron nada más? Por ahí existe una teoría que dice que los gringos se inventaron la Biblia y los gringos para enseñar, para acabar con nosotros. Pero tienen que ser esos gringos demasiado, una mente superior para que hayan escrito la palabra del Señor, la Biblia. Porque la Biblia no es escrito por idea humana, sino por inspiración divina. Así que, entonces, los cristianos constreñidos por esta divergencia, la duda del comunismo, la aplastante maquinaria socialista que viene acompañado del comunismo, persiguió a los cristianos. Y fue la primera vez en la Segunda Guerra Mundial la persecución a los cristianos del comunismo y mataron cualquier cantidad de cristianos. Se dice en la historia que de 20 a 50 millones de cristianos mató el comunismo en diferentes partes del mundo, la persecución del comunismo al cristianismo. Y una de las características más terribles y tremendas de este enfrentamiento es de que el comunismo cree ser Dios y ellos son los amos y señores. En cambio, el cristianismo tiene a un Dios, a Dios el Eterno y a Cristo Jesús como su Señor. Y ese es uno de los problemas que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Ok. Recuerda que en la Primera Guerra Mundial no existía el fascismo ni el sionismo. El fascismo viene después del comunismo. El fascismo destruyó al comunismo. Estas élites gobernantes que gobiernan en la oscuridad, ellos son expertos en crear algo para que necesiten en ese momento y luego ellos mismos destruyen a ese algo que crearon para poner algo mejor todavía. Esa es una forma como ellos manipulan a la sociedad hoy por la ignorancia en la cual nos encontramos nosotros. Una nación, queremos una patria, queremos todo aquello. Recuerda, no fue del momento, eso fue planificado de anteriormente. Entonces ocurrió lo que conocemos como la independencia de la nación de Israel. 14 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Los efectos causados por la mentira y por la manipulación de una sola dinastía, de los amos del mundo, de los dueños absolutos de todo lo que tus ojos pueden observar, la dinastía Rothschild, la dinastía de esa conocida como la sangre azul. Esa dinastía, dueños y amos de Estados Unidos, dueños y amos de todos los países del mundo. Ellos organizaron todo aquello y 14 de mayo de 1948 el Estado de Israel fue aprobado. Se hizo el Estado de Israel. Entraron en la tierra de Palestina, entraron y conquistaron y mataron hasta el día de hoy. Los palestinos son masacrados.
literalmente son masacrados los palestinos por las fuerzas israelíes que no respetan ni los acuerdos de los derechos humanos, que no respetan la ONU, no respetan absolutamente nada. Son masacrados literalmente y el mundo no dice absolutamente nada. ¿Por qué razón la nación de Israel, la que se encuentra en la actualidad allá en el Medio Oriente, no es el pueblo de Dios? Escucha esto, no es el pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Por una sencilla razón. Jesucristo, cuando vino a la tierra, antes de ser crucificado, cuando entró a Jerusalén, Él dice que lloró observando a Jerusalén. Y dijo esas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero ustedes no quisieron. Por esa razón les voy a dar esta profecía, que llegará el tiempo donde no quedará piedra sobre piedra, donde todas esas murallas y todo va a ser destruido y todo va a ser acabado. Escucha esto, no quedará piedra sobre piedra. Eso quiere decir que no existe tal muro de los lamentos. ¿Sabías tú que los muros de los lamentos, que hoy por hoy cristianos de todo el mundo van a orar o a rezar en el muro de los lamentos? Y dice que ese muro de los lamentos es parte de las murallas de Jerusalén, del templo, dicen, del templo, y que se ha quedado como recuerdo. Pero Cristo dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y déjame decirte algo, no quedó piedra sobre piedra. Entonces, ese muro de los lamentos, ¿qué es? Nada más y nada menos, es parte del muro de un fuerte del ejército romano. Es increíble lo que pasa hoy por hoy. Nos dejamos llevar por los cuenteros y por los pastores y predicadores, me incluyo yo también. Nunca me crean a mí, escucha esto, nunca crean a hombre alguno. Solo una entendió. Los demás, amén, sí. No crean a nadie. La Biblia menciona: maldito el ser humano que confía en el ser humano. No creas a nadie. No creas en tu pastor, no creas en el cura, no creas en el que está diciendo, no creas a nadie. Ve tú a la fuente, ve tú a la Biblia, ve tú a la historia e investiga por tu propia cuenta. No comas cuento, coma Biblia.